11:48, lunes de salud. Hemos estado revisando todo lo que tiene relación con las alergias, específicamente en el mes del 18, o sea, el 18, el tema de la alimentación. Pero si hay una alergia que están presentes durante todo el año, son las alergias cutáneas. Para conversar de este tema estamos con el doctor Carlos Pozo, dermatólogo experto en este tema, y que en comerciales me estaba mostrando unas fotos de unos tratamientos que realizó. Es que yo voy a pedir ahora inmediatamente insulfato. Tú tienes una piel maravillosa. No, pero doctor, usted... No, estamos a la orden, estamos a la orden, sí. Gracias, buenos días. Especialista, porque hablábamos de las alergias estacionales, ¿verdad? Pero hoy día queremos hablar efectivamente de estas alergias cutáneas, que me gustaría que primeramente vayamos reconociendo qué significa este concepto y de qué manera hoy día la tecnología y la ciencia ha sido un aporte para poder tratar y trabajar estas alergias que tan molestas, dolorosas y complejas son muchas veces. Claro, primero hay que hablar de qué es el concepto de alergia. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, soy alérgico, tengo una alergia, pero realmente ¿es una alergia? Entonces, ¿cuál es el concepto de alergia? Bueno, la alergia no es más que la respuesta del organismo ante un elemento que es generalmente inofensivo. Póngate polvo, alimentos o cualquier cosa que haya en el ambiente que para la mayoría de las personas es inofensivo, a ciertas personas les causa una reacción exagerada por parte del sistema inmunitario. Doctor, dentro del contexto nacional, ¿cuáles son las principales causas de alergias cutáneas que usted revisa, van a consulta y que de alguna forma son ya las que usted tiene como prioritarias dentro de los casos que va atendiendo, lo más común? Claro, en el contexto de Chile y más regional, pues en la región del Biobío, más que todo ocurren en esta época de cambio de estación, la exposición a los pólenes, al polvo, inclusive los cambios de temperatura te pueden producir una reacción alérgica, y entonces eso es más que todo lo que se ve en la consulta. Exactamente. Hoy día queríamos hablar de las principales manifestaciones con respecto a las alergias de la piel. Usted mismo nos mostró una foto muy, compleja de una paciente que tenía toda su carita llena, ¿cierto?, de, ¿cómo se puede decir esto? Rosácea. Sí, rosácea. Claro, la rosácea... ¿Esto también era alergia? No, la rosácea es una respuesta exagerada del cuerpo. De hecho, su naturaleza es desconocida, pero es una reacción inflamatoria que está localizada más que todo en el rostro. Cuando hablamos de alergia, hablamos de la reacción del cuerpo ante ciertos factores que son inofensivos. Entonces, por ejemplo, personas que bien están expuestas al polen, que normalmente no produce daño, en ciertas personas se activa un mecanismo inflamatorio como respuesta, ¿verdad?, a una primera exposición a esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona primera vez se expone a un elemento. Por ejemplo, muchas personas que no viven en el Biobío, que vienen de otras regiones del país, inclusive de visita, se exponen a las características ambientales de nuestra región, y entonces en esa primera presentación no hay una reacción. En la segunda presentación, cuando se exponen estos elementos, el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Inflamándose. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones? Bueno, las típicas ronchas, que son los abones, enrojecimiento localizado, y puede también presentar picazón. Más que todo, esas son las principales manifestaciones. ¿Qué ocurre, doctor, por ejemplo, si yo estoy teniendo alguna alergia cutánea, específicamente producto de estas condiciones ambientales, y no tengo el tratamiento necesario? ¿Puede desencadenar hacia algo más grave si yo no lo detecto a tiempo? Claro, por supuesto. Hay un fenómeno de sensibilización, que significa que el cuerpo se va haciendo cada vez más alérgico, y llega un momento en que dice basta, y hay una reacción demasiado exagerada y te puede conducir a manifestaciones que pueden hasta comprometer la vida. Sí, doctor, ¿cómo poder diagnosticar que estamos efectivamente frente a estas alergias? Y no, o sea, como usted hablaba, rosácea, son otras problemáticas también a las que podemos estar expuestos, pero ¿cómo usted sabe? Por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes decisivas que bien hablan, por ejemplo, de la alergia a los mosquitos en verano, en primavera, la alergia a la alimentación, la alergia al polen. ¿Cómo sabe que estamos frente a esto? Y no, o todo lo contrario, quizás estamos frente a... Claro, por lo general se presentan abones, que son las denominadas ronchas, pues en nuestro algo normal. Las ronchas, las manifestaciones más, un enrojecimiento que puede abarcar toda la piel, y las manifestaciones más graves son cuando hay dificultad respiratoria. Ante esas tipos de situaciones, lo más urgente es acudir al médico, porque puede estar inclusive
comprometiéndose la vida del paciente. Cuando o de es la persona. o sea, puede llegar a un tema A respiratorio. un tema respiratorio, por eso se llama una anafilaxia. Sí. Y doctor, dentro de estos casos que usted ha ido revisando, casos de consulta, ¿qué es lo que más le llama la atención o lo que de alguna forma considera que son condiciones de nuestro entorno que lamentablemente están afectando o van en aumento? Muchas veces es que la persona, bien sea por comodidad, bien sea por quererse ahorrar dinero también, porque vamos a estar claros, o resolver rápidamente el problema, acude a la farmacia. Se Entonces está automedica. Entonces no es lo más recomendable porque primero están gastando un dinero, no están resolviendo eficazmente el problema y puede comprometer inclusive su vida. Entonces no se automediquen. Sí, Acudan rápidamente, si sea una urgencia, pero acudan al médico. Ese es el papel entonces del médico, del especialista, Exacto. ¿no? El poder comprender que no podemos vivir en base a las improvisaciones. Por eso. Y justamente en torno a eso, ¿cuáles son los principales exámenes que hoy día se realizan y de qué manera la tecnología es importante hoy día a la hora de poder detectar las alergias? Claro, las principales herramientas con las cuales contamos, tenemos exámenes de laboratorio específicos para las alergias que se hacen en sangre, tenemos el examen cutáneo del test de alergia, que son los dos más populares del prick test, que se colocan unas goticas de las sustancias que probablemente puedan producir las alergias y entonces te dan una reactividad, la cual se puede medir, y el test cutáneo, que se colocan unos parchitos con las sustancias que producen las alergias y uno lo puede leer y puede determinar. ¿Cuántas sustancias son aproximadamente las que se identifican en ese examen? Claro, el PAC, que llaman el PAC de laboratorio, Sí. para hacer el seguimiento, por lo general cuenta entre 21 y 30, que son las más comunes que producen las alergias. Porque alergias son miles de cosas que te pueden producir alergias. Exacto. Pero imagínate hacer un test de 1000 alergenos. Y usted, por ejemplo, ¿cuántos años lleva en Chile? 9 años. 9 Sí, años, 9 o sea, ha pasado harto 18 ya. Ya. En este mes de Eso. septiembre, ¿cuáles son los principales casos que consultan específicamente, no sé si previo al 18 o post 18? Yo podría decir que por 18 porque aparece mucha transgresión alimentaria. Ah, Entonces, claro, hay mucho consumo de mariscos, hay personas que no saben que son alérgicas a los mariscos, entonces presentan esos rash, esas intoxicaciones, pues que dicen intoxicaciones, todo ese poco de alergia, entonces eso también. Y lo otro, que mucha gente se automedica, bien sea para un dolor o cualquier manifestación, y entonces presentan alergia, la manifestación alérgica de esa Doctor, reacción. eso es importante también, ¿no? Bueno, generalmente la conciencia de no automedicarnos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con cuidados como la hidratación de la piel? Usar ropas y prendas de algodón, por ejemplo, o bien aplicar el protector solar, jabones neutros, hacer cositas que puedan también ayudar a la piel, ¿no? Claro, hay muchas medidas que podemos hacer en casa, que no necesariamente sean de naturaleza de fármacos. Una es muy importante la hidratación, siempre usar cremas que sean siempre hipoalergénicas, que tengan una buena capacidad hidratante, baños cortos, muchas personas, sobre todo los niños pequeños, que duran o les gusta jugar mucho en el agua y paradójicamente, mientras más tiempo dura en el agua, se va dañando la barrera cutánea y esa la puede deteriorar. Entonces, sobre baños todo con cortos. el cloro. Exacto, Piscinas por el uso también. de piscinas cloradas, claro. Claro, se nos viene ese tema igual para Tenemos el que, verano. por un tema económico, se entiende, no se puede cambiar toda el agua de una piscina porque son miles de litros y eso conlleva un valor y usa mucho cloro y otras sustancias que aclaran y sanitizan el agua, pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, en los niños sobre todo, no ver bien cómo es el tratamiento que le han hecho a la piscina para no producirle daños en la piel. Doctor, y en esta época siempre nosotros decimos ya hay que empezar a utilizar bloqueador, pero bloqueador de acuerdo a lo que dicen los dermatólogos es durante todo el año. Todo el año. ¿Podemos tener también alergias al sol específicamente? Sí, fíjate, hay pacientes que inclusive no pueden hacer ejercicio porque presentan una alergia o una urticaria al calor. O sea, cuando aumenta la temperatura corporal, se enronchan, pues, se erupcionan y entonces tienen que usar una medicina para eso. Ahí estamos entonces viendo las recomendaciones y los tratamientos de las alergias cutáneas en este mes donde ya comenzamos obviamente a
entregar las recomendaciones necesarias para que ustedes puedan sentirse mejor con respecto a las distintas alergias. ¿Recomendaciones finales, doctor? Recomendaciones finales, primero, no se automediquen, por favor, no se automediquen. Mire, el inmunólogo lo dijo, ahora lo dijo el dermatólogo. La PA me lo dijo, yo tampoco. No, pero lo de nosotros no tiene validez científica. Los especialistas sí. Siempre tener en cuenta que hay muchos, sobre todo ahorita en las fiestas 18eras, hay muchos alimentos que te pueden producir alergia. Entonces, tenemos los productos, los frutos del mar, más que todos los frutos del mar, todos estos colorantes artificiales, que ahorita están muy en boga para poner bonitos los alimentos, los preservantes, siempre ver la fuente de origen de los alimentos, más que todo, en las fiestas es eso, y sobre todo hidratarse mucho. Y es importante, ahora que estábamos conversando de la alergia, el identificar cuáles son esos patógenos, Sí. esos patógenos que nos están afectando, porque yo te voy a contar un caso de mi historia personal. Cuando era niña, tuve una situación de salud y me inyectaron penicilina. Y yo no sabía que era alérgica a la penicilina y casi me muero. Entonces, es muy importante hacerse ese test cutáneo y lo que mencionaba el doctor. Claro, sobre todo, por ejemplo, cuando tú hablas de penicilina, eso deriva también, hay ciertos hongos penicillium, que de hecho está en la prueba de test de reactividad cutánea y aparece la positividad, puede te da una reacción cruzada a ese medicamento, a la penicilina. Entonces, por eso es importante no automedicarse. Eso, que llegó la vecina, llegó la comadre, mira, tómate esto porque tienes gripe. Entonces, si contiene penicilina y eres alérgica a la penicilina, por supuesto que te va a dar una reacción. Sí, así que hay que tener ojo y qué mejor que hacerse. Y el examen no es tan caro. No, no es costoso y es fácil de hacer, es hasta divertido hacerlo. Entonces, realmente, si presentan un tipo de alergia, bueno, hay que acudir al médico. Sí. Ojo entonces, acudir al médico siempre que obviamente tengamos esta necesidad. En este caso hablábamos de alergia. Doctor, muchísimas gracias por Siempre acompañarnos. Es un gusto tener a distintos especialistas que nos van acompañando y van siendo un aporte, por supuesto, para nuestro matinal. Se me ocurrió un chiste, doctor, mire. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Vamos al grano. Ya, no, buena. La creativa aquí.